hace pues algo más de un año, en febrero del año pasado, de 2020, se inauguró esta sala con una idea muy clara, y era que fuese un lugar donde pudiésemos compartir ponencias como la que vamos a tener hoy, que viniese gente de empresas de fuera o de empresas amigas, de clientes, de proveedores. Y claro, llegó la pandemia y nos cambió a todos un poco la vida y lo que teníamos pensado para esta sala. Y a pesar de las circunstancias, aunque tengamos que tener esta separación con las mascarillas, pues oye, pues hemos decidido iniciarla, y por eso queremos dar las gracias a las personas de las diferentes empresas que habéis venido, de la Voz de Asturias, de AGE, de EDP, de ALSA, de Alimerca, evidentemente, de Fundación Alimerca. Muchísimas gracias. Que sepáis que aquí estamos algunos empleados de GAM, y ahí están pues el resto de empleados de GAM en un webinar que estamos haciendo internamente para todos los empleados. Así que nada, también lo estamos grabando en vídeo. Y por último, agradecer a Antonio pues la amabilidad de haber acogido la invitación, de dejar de su tiempo, poder hacer esta presentación, poder traernos cuáles son las tendencias de la responsabilidad social corporativa. Y nada, os animo también, si el que quiera hacer fotos, vídeos, esto podéis hacer lo que queráis, podéis subirlo a LinkedIn, podéis darle la repercusión que vosotros queráis, ¿vale? Y nada, os dejo ya con Antonio. Gracias. Estamos esperando para pasar. Sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Pedro, a vosotros. Bueno, Pedro y todo el equipo que estáis aquí de GAM, Pedro Luis, que sé que también está por ahí, os agradezco que me hayáis invitado, y además para la segunda ponencia. Tuve la suerte de estar aquí la primera, cuando estuvo hablando Armando Tellado. Sí, es verdad que era otro contexto y podíamos estar más juntos, ¿no? Más gente, pero la idea ya os lo comenté en su momento, y ya lo pude hablar también con Covadonga y con Roza. Me parece que es una idea excelente el que creéis este espacio para que determinados viernes pueda venir gente, podamos compartir, podamos estar ahora mismo, bueno, grabados también para que llegue a muchas más empresas. Me parece una idea excelente y un eje que habíamos comentado también de responsabilidad social. La invitación era libre para hablar de lo que quisiese, pero evidentemente tengo que hablar de lo que sé, que es el ámbito de responsabilidad social y sobre todo de acción social de la empresa. Aquí hay compañeros de EDP también que están trabajando en esos ámbitos. Y lo que quiero es presentar algunas tendencias que ahora mismo están sobre la mesa, que están marcando unos cambios de timón muy fuertes, que incluso de aquí al año 2022 pueden hacer que giren muchos de los elementos que ahora tenemos sobre la mesa. Y después de eso lo que voy a centrarme es en la parte de acción social de la empresa, diferenciándola muy claramente de responsabilidad social, porque es un tema que me gusta dejar muy claro, porque se tiende a confundir. Incluso lo encontramos muchas veces totalmente fusionado, y sí que me gustaría comentarlo. Pero antes, una tendencia que casi es una visión histórica. Hoy nos encontramos con este vocabulario, con un liderazgo responsable y con capacidad de respuesta. Y es como quiere que lo presentemos el Foro Económico Mundial. Liderazgo responsable y con capacidad de respuesta. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Y aquí sí que me gustaría empezar en el principio, que es 1953, y este buen hombre que perdió su cargo precisamente por defender lo que está en el título de su libro, las responsabilidades sociales del hombre de negocios. 1953, Illinois, en Estados Unidos, y Bowen, que simultaneaba la consultoría incipiente en temas de mecenazgo, filantropía, con la docencia en la Escuela de Economía y Empresa de Illinois, plantea en este libro una tesis muy sorprendente. Hablamos del año 53. Dice que el rol que tiene que tener el hombre de negocios, diríamos hoy el hombre o la mujer de negocios, es ser el icono o el referente de la sociedad. De hecho, llegó a plantear, y bueno, ya está en el primer capítulo del libro, que para el sueño americano, para el camino de vida americano, el rol que puede asumir ese papel es el hombre de negocios, porque es el que puede conseguir definir lo que consume la sociedad, los servicios que tiene la sociedad, los empleos que genera la sociedad, con lo cual lo que viene a plantear es que en el momento de tomar decisiones, alguien de empresa, entre la información y la decisión, tiene que meter una variable mediadora que sea la conciencia social. ¿En qué sentido? Si voy a crear una nueva nave, si creo un nuevo punto de venta, si saco un producto al mercado, entre la información y la decisión, introduzco la variable intermedia de conciencia social. ¿Qué impacto voy a tener en la sociedad? ¿Qué necesidades voy a satisfacer a la necesidad? ¿Qué empleos voy a generar? O si hay un reajuste empresarial, ¿cómo va a impactar en la sociedad? Es decir, siempre meter esa variable mediadora.
Lo plantea en este libro, que hoy día se cita, si haces cualquier curso de responsabilidad social o cualquier libro, es por lo que siempre se empieza, con el libro de Bowen, pero en aquel momento, ¿cómo lo interpretó la sociedad americana? Como una concesión imperdonable al comunismo que estaba en aquel momento buscando su lugar en la sociedad norteamericana. Con consecuencias, fue obligado a dimitir de su cargo como decano en la Facultad de Economía y Empresa por plantear algo que era realmente irresponsable. Sobre esto llegamos ahora a Nueva York, septiembre del año 1970, hace 51 años prácticamente, y el Premio Nobel de Economía, Milton Friedman, saca esta bomba en el New York Times, que lo dice todo con el título: la responsabilidad social de la empresa es generar dinero, generar beneficio. Si leéis el artículo, que es muy divulgativo, de hecho se publicó en el magazine del New York Times, lo que plantea Milton Friedman es que las personas, los directivos de empresa, con su tiempo y con su dinero pueden hacer lo que quieran. El sábado, si quieres estar en Cruz Roja, puedes hacer voluntariado en Cruz Roja, y con tu dinero o ahorros puedes donarlos a Médicos Sin Fronteras. Pero en el tiempo que estás en la empresa y con el dinero de la empresa, si te dedicas a hacer acción social o ambiental, estás estafando al propietario o al accionista. Porque el único objetivo y la única responsabilidad social de la empresa es generar dinero y operar con transparencia fiscal, de forma que vía impositiva será el Estado el que decida dónde distribuye las acciones sociales para contribuir a un modelo de estado de bienestar. Pero no le corresponde al directivo. Pensar en esto es pensar en estafar en la empresa. Así lo plantea en estos mismos términos el artículo. Curiosamente, este texto de Friedman, que se cita mucho también y que ya se consideraba superado, en los últimos 2 años ha vuelto con fuerza, porque los dos extremos ideológicos que tenemos ahora mismo, sobre todo en las sociedades occidentales, utilizan el artículo de Friedman como argumentario de sus respectivos enfoques teóricos. El modelo de un liberalismo muy conservador lo utiliza para defender que la única responsabilidad de la empresa es la económica, y en el otro polo del espectro ideológico utilizan a Friedman para argumentar que el empresario lo único que tiene que hacer es pagar impuestos y que será el Estado quien decida la distribución que se hace. Con lo cual, curiosamente, Friedman vuelve 51 años más tarde para servir de argumentario teórico a dos polos ideológicos extremos. Afortunadamente, no pretendemos ahora mismo, y muchos la gente que estamos en el día a día de la empresa, situarnos en ambos polos, y para eso nos ofrece en el Foro Económico de Davos esta situación, que es lo que os comentaba al principio. Hablamos de la reunión que se hizo en enero en Suiza, en Davos, y esta es la mesa donde plantearon que el liderazgo hoy tiene que ser un liderazgo responsable y con capacidad de respuesta, porque si no, no podrá superar los desafíos ante los que nos encontramos en las sociedades avanzadas. ¿En qué sentido? Capacidad de respuesta a estas dimensiones. Y aquí los documentos son muy claros. La empresa es un sistema que está totalmente abierto y permeable a un macrosistema mayor. Con lo cual, por mucho que estemos horas en un centro de trabajo, por mucho que nos salgamos y acabemos viendo solo nuestro entorno, no hay que olvidar que ese entorno de tu empresa, sea GAN, sea ALSA, sea EDP, sea Limerca, está rodeado por un entorno económico, medioambiental, geopolítico, social, tecnológico más amplio. Cualquier desafío de esas dimensiones te afecta directamente y pone en peligro tu estabilidad, es decir, tu sostenibilidad. Y aquí ya comento que hoy día, cuando hablamos de sostenibilidad, ya no hay que tenerlo vinculado al tema medioambiental, al tema verde, sino a sostenibilidad de que dentro de 5 años estés como estás hoy. Cualquier riesgo en estas 5 dimensiones puede afectar a tu dimensión a medio plazo, ya no hablo de largo plazo. Para ello, el Foro Económico está elaborando, y esta ya es en el 21, la 16ª edición, un catálogo de riesgos, para que al asumir el liderazgo tengas en cuenta los riesgos que rodean a todo tu entorno y los puedas asumir, incluso incluir en tu política estratégica y en tu plan de responsabilidad social, para que no haya bandazos entre ellos. Aquí vemos en este cuadrante, que es la forma en la que lo presentan, en el eje horizontal está la probabilidad de que ocurran los riesgos y en el eje vertical el impacto de esos riesgos en el caso de que ocurran. Con lo cual, en el cuadrante de la derecha y superior nos encontramos los riesgos que es más posible que ocurran en los próximos años y que además serán más graves. En verde están los medioambientales, en rojo los sociales, en violeta están los tecnológicos. Si miramos eso, nos damos cuenta que lo que nos tiene que preocupar, porque de lo que puede afectar a nuestra estabilidad como empresa,
son, y cuando digo empresa podríamos decir organización, también esto vale para organizaciones públicas, ONGs, cualquier organización, son riesgos verdes, ambientales. Pero aquí se ve mucho más claro, además. En la parte de la derecha están el top de riesgos globales en términos de probabilidad, casi con mayor probabilidad de que vayan a ocurrir según todos los informes que maneja el Foro Económico Mundial. En la izquierda, los que tendrán un impacto más grave en nuestras vidas. Vemos los datos del 20 con la comparativa del 21 y de nuevo los datos son claros, abrumadoramente verdes. Y los sociales de carácter médico infeccioso, que además están muy relacionados con la pérdida de biodiversidad, que también indirectamente están relacionados con los verdes. Todos estos elementos afectarán a la sostenibilidad de la organización y, claro, dependiendo también de con qué recursos trabaje tu organización como input. Si utilizas recursos naturales, si estás operando en países donde puede haber más riesgo del impacto climático, de los recursos hídricos, etc. Y esto sería el planteamiento en el que hoy día nos estamos situando. Pasamos del modelo de la acción social de la empresa, de la responsabilidad social, de forma más interna, más autónoma, a un modelo de liderazgo socialmente responsable con capacidad de respuesta que tiene en cuenta todos estos riesgos para asegurar la sostenibilidad a medio plazo y a largo plazo. Con esto, segunda gran tendencia, cambiamos de entender la RSC como un fin, un departamento, como puede ser recursos humanos o marketing o logística, que tiene un fin en sí mismo, a ser una herramienta que es un medio para el fin de la sostenibilidad en tres dimensiones de la organización: la económica, la social y la medioambiental. La sostenibilidad económica es muy sencillo, es evidente, es asegurar que la empresa sea rentable, que sea sostenible económicamente, financieramente, a corto, medio y largo plazo. Y para ello tenemos una serie de herramientas contables y tenemos las cuentas anuales, con los ratios financieros que nos permiten analizarlo. Lo que plantea, y esto es un planteamiento respaldado por la Unión Europea, y ahora también con una transposición a nivel nacional a los países miembros, es que se vayan uniendo balances o sistemas de medida de estas otras dimensiones. Es decir, enfocar la RSC como un medio para el fin de la sostenibilidad es pensar en gestionar tres balances, con tres resultados positivos. El económico, no tengo nada que decir porque, bueno, cuentas anuales, análisis de ratios, toma de decisiones. El social es cómo auditar el impacto social, y esto ya es más complejo porque ahí conlleva el interno, recursos humanos, y el externo, relaciones con la comunidad. Con lo cual, la dimensión de impacto social es compleja porque son dos dimensiones, desde mi punto de vista, tan diferentes que meterlas en un solo documento es complejo, porque desde las relaciones que tú mantienes con las comunidades donde operas hasta la gestión de tus recursos humanos son dos ámbitos de complejidad para hacer la auditoría de carácter social. Y el ambiental, ver cuál es tu resultado positivo a nivel ambiental, es decir, cómo estoy utilizando una serie de recursos ambientales o herramientas ambientales para asegurar la sostenibilidad, bien por el ahorro energético, bien porque tengo menos dependencia de elementos no renovables, porque genero subproductos. Me acuerdo de la conferencia que dio Armando Tellado aquí mismo, habló de cómo generaba subproducto a través de unos excedentes lácteos, con lo cual también obtengo un resultado positivo. Y en este sentido, para el año 22 va a haber que hacer unos registros que establece la Unión Europea en una serie de dimensiones, en 6 dimensiones, que las empresas tendremos que publicar también junto con el informe financiero, con las cuentas anuales, clasificar en un escalado de las actividades que hace la empresa, cómo impactan en 6 ámbitos del medio ambiente. Y con eso se va a poder hacer el impacto, el informe de impacto medioambiental, a nivel de resultados. ¿De qué resultados tienes? Va a haber un escalado, que eso ya está disponible en Internet, si hay interés. Incluso se puede descargar en la página web de la Unión Europea una Excel para ir ya colocando todas las actividades. Claro, hay que coger todas las actividades que hace la empresa e ir identificando qué impacto tienen en una de estas 6 variables relacionadas con la dimensión social. Otra herramienta que nos recomiendan que pensemos en ella, los ODS.
No voy a dedicar porque todo el mundo conoce los ODS, sabéis que se aprobaron en el 2015, tenemos 15 años para su cumplimiento, con lo cual en 2030 habría que revisar el grado de cumplimiento de estos 17 ODS, pero desde el punto de vista de empresa se le da protagonismo. Naciones Unidas lo que viene a decir es que tanto organismos internacionales, gobiernos y administraciones públicas de los diferentes niveles, sociedad civil, sector no lucrativo, personas y empresas, de forma coordinada tienen que contribuir al logro de estos objetivos. A la empresa, ¿dónde se nos coloca además? Evidentemente, comunidades más sostenibles, producción y consumo responsable, dependiendo del sector, el agua, vida de la tierra, la acción contra el clima. ¿Cómo lo aplicamos en este tipo de esquemas? Esto sería lo que se recomienda para aplicar el modelo de los ODS e ir introduciendo en nuestro modelo de gestión esta filosofía del fin último, que es la sostenibilidad. Si cogemos la cadena, con todos los eslabones que tenemos, esto es de un supermercado cualquiera, puede ser Alimerca o cualquier otro, desde el sector primario, con el sector cooperativo, las industrias agroalimentarias, los que fabrican consumibles, por otro lado, que entra todo en logística de entrada, llega a la empresa de distribución, pasa al punto de venta y acaba el primer ciclo de vida del producto. Tenemos que ir pensando en cada uno de esos eslabones qué ODS están impactando e impactamos en ellos. Por ejemplo, si nos situamos en logística, podemos situarnos en el ODS 11 de comunidades sostenibles. ¿En qué sentido? Disminuyendo el impacto negativo de la logística o instalando equipamientos comerciales sostenibles. Si llegamos al último, de fin de vida de los productos, lo que hablábamos antes, subproductos. Puedo generar subproductos o un tratamiento adecuado para pérdidas y desperdicios, de forma que estoy contribuyendo al 12 de consumo responsable, producción y consumo responsable. Es decir, en cada uno de ellos veremos que en los diferentes eslabones que tenemos, dependiendo de nuestro sector, podemos ir contribuyendo a uno u otro. Y claro, me diréis, pero a los 17, dice, no pasa nada, porque lo que nos deja muy claro es que es un modelo sistémico, con lo cual yo contribuyendo a uno de ellos, contribuyo a los otros. Si, por ejemplo, aquí en la empresa me centro en el de recursos humanos, que es el 8, de trabajo estable, decente, y crecimiento económico, yo ya estoy trabajando con los demás. Porque si yo trabajo bien el punto 8, el ODS 8, estoy trabajando el ODS de género, estoy trabajando el ODS de reducir desigualdades, estoy trabajando el ODS de disminuir pobreza, con lo cual es mejor identificar unos ODS concretos y trabajar con ellos y cuantificarlos, que querer abarcar los 17, que evidentemente hay el de la paz universal, pues hombre, igual se nos queda un poco lejos. Pero hay otros que podemos abordarlos y luego plasmarlos en indicadores objetivos. Estos corresponden a nuestro último informe de Alimerca, donde agrupados en los bloques temáticos, que recomienda también, según el Foro Económico, de gobernanza, planeta, impacto en personas y prosperidad, intentar cuantificar al máximo posible los indicadores. Esto es muy importante cuando hablamos de estos temas, la cuantificación. Y ahora comentaré una cosa, por ejemplo, si yo quiero impactar en los ODS de personas, pues el número de empleos generados, los 7.119 a 31 de diciembre del año pasado, los 102,5 millones de euros en salarios, las aportaciones 35 millones de euros a seguridad social, porcentaje de contratación indefinida, lo intento cuantificar en objetivos. Lo mismo si hablo de planeta, 100% del consumo energético de supermercados de fuentes renovables, buscar la máxima cuantificación. Y esto es además lo que nos van a pedir cada vez más. Y en la nueva propuesta de la Unión Europea para los informes del año 2022 se pide un mayor nivel de cuantificación. Y ahora doy un paso más de otra tendencia. Hasta ahora estábamos dando impactos muy cuantitativos, frecuencias, estadísticos, mucha estadística descriptiva. Lo que se nos va a pedir cada vez más es que intentemos cuantificar el impacto social. Es decir, 7.119 empleos generamos. Bien, ¿qué impacto social tiene eso? Y esto es más complejo. Se puede traducir, y esto supone pensar, y esto supone reunirse en equipos multidisciplinares, comités de sostenibilidad, para valorar cómo lo impacto, cómo evalúo el impacto social. Porcentaje de empleo que genero en municipios donde hay alto desempleo, contribución a la seguridad social,
incremento de empleabilidad. Bueno, hay que ir viendo un poquito cómo lo transformas en impacto social. Hay una serie de métricas para ello, también es cierto, pero yo creo que lo más bonito de todo esto es elaborar las tuyas propias. O sea, decir, nosotros en el caso de Alimerca, estos son los indicadores cuantitativos de personas o de planeta, ¿vale? Y el impacto social real en la sostenibilidad es, pero pensar el tuyo propio, ¿no? Para ello también hay esta otra métrica, la pongo aquí porque es muy visual, es un escaneado de un artículo, con lo cual, bueno, perdonad por la legibilidad, pero yo creo que se entiende muy bien, que esto es otra tendencia, que es el ESG, es muy posible que lo hayáis escuchado mucho, la métrica ESG, trabajar con ESG. Bueno, ESG es el acrónimo de Medio Ambiente, Impacto Social y Buen Gobierno en inglés. Con lo cual aquí lo que haces es un cuadro de mando como este, y en este cuadro de mando pones las variables que tú quieras medir de medio ambiente, las sociales y las de buen gobierno. Las sociales, como veis, como comentaba antes, quedan divididas entre dos, las internas y las externas, desde la diversidad, relaciones laborales, compromiso con la comunidad, desarrollo de la comunidad, entonces, bueno, quedan como divididas en dos. Aquí vemos, tú vas marcando qué indicadores quieres medir, consumo de agua, yo qué sé, diversidad en el Consejo de Administración, políticas de corrupción, el compliance y demás. Tú coges de cada una de estas tres dimensiones del desarrollo sostenible las variables que quieras medir y vas con cuantitativo midiendo. Y aquí vemos una comparativa de dos empresas. La línea continua sería una compañía B, la línea discontinua la A, y te permite medir dónde estás. Este tipo de documentos, a mí lo interesante, más que hacer como este artículo, comparando entre dos empresas, me parecen más interesantes para comparar la tuya propia con los resultados de cada año. Y entonces ir viendo dónde te sitúas. También está muy bien porque, a ver, yo creo que abarcarlo todo no siempre es posible o incluso no siempre es muy responsable, porque hay veces que tienes que tener muy claro dónde me posiciono y dónde me sitúo. Soy una empresa que tiro más a este aspecto, a este. Tener todo en los extremos, yo es que ahí creo que, vamos, lo mejor ahí puede ser enemigo de lo bueno, porque no es posible. Tienes que ver muy bien dónde te manejas. Entonces, estas métricas también te pueden situar dónde quieres tú posicionarte, incluso hacer comparativas a nivel histórico. Con esto, otra gran tendencia, la materialidad. Y está aquí el foco puesto también para el 22, la famosa materialidad. ¿Qué es la materialidad? Identificar aquellos temas más importantes del RSC de tu empresa sobre los que vas a poner el foco y que luego vas a plasmar en documentos que además van a ser auditados. Para el año 22 se pide que los informes que publiquemos sean mucho más claros y dediquen más espacio todavía a la materialidad y especifiquen los procedimientos por los que se identifica la materialidad. La materialidad se presenta en una tabla como esta, de doble entrada. En un eje horizontal pondríamos el impacto que en la sostenibilidad ambiental, económica y social de la empresa tiene un tema, desde el punto de vista de la empresa. Por ejemplo, este espacio de innovación de GAM, ¿qué impacto tiene en la sostenibilidad económica o social o medioambiental de GAM para la empresa? Y en el eje vertical, el impacto que tiene para sus públicos, para sus trabajadores, para sus clientes, proveedores, medio ambiente, agentes sociales. ¿De acuerdo? Cruzando ambos ejes, el impacto que tiene para mi organización a nivel estratégico con el impacto que tiene en mis públicos, en mis stakeholders, me salen los cuadrantes donde voy colocando cada uno de los temas materiales. Conviene tener, pues hombre, aquí hay 15, estos son los de Alimerca, puedes poner 10, hay recomendaciones de que se centre uno en 5, yo creo que ahí cada empresa tiene que saber muy bien la complejidad que tiene para ver cuántos temas materiales identifica y luego los clasificas en temas económicos, medioambientales y sociales, las tres dimensiones del desarrollo, de la sostenibilidad. ¿De acuerdo? Claro, esto, tal y como está aquí, va identificando los temas más importantes. Por ejemplo, en Alimerca el tema más importante, crecimiento y desarrollo de la empresa, seguido de logística eficiente y sostenible, empleo estable, desarrollo del talento, calidad, seguridad alimentaria. Digamos que están en el cuadrante superior. Eso luego tiene que tener reflejo en los indicadores que tú presentes a la sociedad y tiene que ser auditado.
y tienes que publicarlo y hacerlo público en un lugar visible, como mínimo la página web de tu empresa. Hasta ahora, esto era un capítulo más dentro de los informes. Para el 22 hay que darle más importancia a la materialidad y explicar muy bien cómo salen los temas materiales. Si es por consenso, si es por debate, si pides que haya una representación participativa de los diferentes grupos de interés, si lo haces a partir de estudios del sector, si lo haces con un comité de sostenibilidad, tiene que dejar huella el documento de cómo has llegado a esos temas materiales. Bien, otro tema de que esto es todo voluntario a que esto está regulado. Y este tema esto sí que es ahora mismo candente. Esto parece una prueba de oftalmología, como cuando vas al oculista, ¿no? A ver, el nivel de miopía, si llegáis al 1 o superáis el 1 en dioptrías. Bueno, 2001, empezamos aquí. El libro verde. Esto es un poco la Biblia para las empresas europeas de todos estos temas. ¿Y qué nos dicen? Nos dicen que la responsabilidad social es una herramienta fundamental para contribuir a lo que es la estrategia de Lisboa y convertir Europa en la economía más sostenible del mundo, gracias a un compromiso de las empresas, compromiso voluntario. Las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y un medio ambiente más limpio. 2001. 13 años más tarde, en esta directiva del Parlamento Europeo se indica la obligatoriedad de las empresas de determinado tamaño de publicar todo lo que hacen en materia de responsabilidad social. Y da un plazo a los países miembros para que haga la transposición a las legislaciones correspondientes. Y en España nos llegó en un 28 de diciembre, que pensábamos que era broma del Día de los Inocentes, porque además fuimos de los últimos países en hacer la transposición. Ya lo habían hecho casi todos y nosotros no habíamos entrado. Y pensábamos que aquí no iba a llegar. Y como además ya habíamos llegado a Navidad, ya era imposible, porque es que en el 18 terminaba el plazo, con lo cual era evidente, en España no llegaba esto, no había que publicar informes. A nosotros sí es verdad que desde la asociación del sector nos dijeron, va a llegar. Y yo les decía, ¿pero cuándo? Porque ya pasamos Nochebuena, ya pasamos Navidad, nos vamos de vacaciones, es imposible. Pues los WhatsApp se movieron porque el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, se aprobó. Y se publicó en un BOE del sábado, 29 de diciembre. Indicando que las empresas de más de 500 trabajadores y que además tuviesen más de 20 millones de inactivos o más de 40 millones de cifra de negocio, tenían que hacer pública y su información auditada no financiera, es decir, todas sus prácticas de RSC, publicarlas, junto con su matriz de materialidad, identificación de los públicos de interés y todos los indicadores. Y además, a ser posible, comparados para ver tu actuación año con año, si mejoras en cada variable. Había que subirlo a un portal de responsabilidad social de la empresa, que lo subimos 3 empresas, porque como no había, si leéis la ley, no hay un aparato sancionador, con lo cual, pues ahí queda, ¿no? Y luego lo que hay que hacer es hacerlo público en tu página web. Vale. Últimos cambios que nos encontramos. Estos serían lo que nosotros vamos publicando. Cambios que nos encontramos. Este año ya lo tienen que publicar las empresas de 250 trabajadores. Y para el año que viene cualquier pyme europea que cotice, que esté cotizada. Y el último cambio es lo que os digo, darle más peso a la parte de materialidad. Van a definir quién puede auditar, porque ahora cualquiera puede auditar. La mayoría estamos yendo auditores de cuentas, pero hay mucha consultora social y se creó mucha consultora en el último año para auditar estos documentos. Van a intentar regular quién puede auditar esta información. Y también un tema que preocupa y mucho es cambiarle el nombre. El nombre era informe no financiero o estado de información no financiera. A partir del año que viene cambia el nombre por el de informe de sostenibilidad. Nosotros llevamos con este ya desde el principio, con lo cual si alguien tiene el estado de información no financiera tiene que cambiar a informe de sostenibilidad. Y por otro lado también hay que hacer que los datos, y esta es la parte más que falta por ver cómo se traduce, ¿no? en la regulación, hay que hacer que los datos realmente permitan a los inversores ver tu nivel de sostenibilidad, tu nivel real de desarrollo sostenible, para fomentar la inversión verde. Y más teniendo en cuenta todo lo que es del Pacto Verde y los fondos
Next Generation, con lo cual, teniendo en cuenta el flujo de inversiones que puede haber, la idea es canalizarlo hacia empresas que sean verdaderamente sostenibles. Y la conclusión es que el informe, con los datos que recoge en este momento, no permite valorar eso de la empresa. Entonces hay que ver qué indicadores hay que plasmar para que, si yo soy un inversor y además me interesa colocarme en empresas que sean sostenibles, ¿cómo lo puedo verificar? Y otro tema, que es la palabra ogro, que en todo el mundo quiere evitar, es el greenwashing. ¿Cómo hacer informes de sostenibilidad que no sea un greenwashing, que no sea un lavado verde? Que no me estén dando unos datos muy positivos, pero luego la empresa no se cumple eso. Entonces, ver un poco, están ahora con ese debate, ¿no? El formato actual lo conocéis, es reflejar datos, como puede ser en este caso, bueno, pues la disminución del consumo de diésel, los empleos que generas, buscando la comparativa entre años, al menos 3 años se recomienda tener de comparativa para que pueda verse la gestión. Y claro, pero es verdad, esto te permite realmente ver hasta qué punto la empresa puede estar trabajando con criterios de sostenibilidad, ser sostenible, las 3 dimensiones que hablamos, bueno, pues queda bastante por definir, ¿no? Y luego, ¿cómo lo interpretas? ¿Más trabajadores cada año es mejor gestión que lo contrario? ¿Todos los datos tienen que ser descendentes o ascendentes dependiendo la variable? Bueno, habría que ver muchas cuestiones ahí. Por eso a veces el cuadro de mando ESG te permite tomar mejores decisiones. Luego buscar siempre las tablas de equivalencia, voy a saltar esto para llegar al último punto e ir cerrando, que ya es el que a mí más me ocupa. Dentro del RSC y dentro de todas las áreas que hay, dentro de las 3 dimensiones, vamos a la dimensión social, y dentro de la dimensión social, como os digo, tenemos una vertiente interna, trabajadores, y una vertiente de relaciones con la comunidad, instituciones públicas y demás. Y dentro de esa hay una parte que es acción social. Es decir, si cogemos ahora un desplegable aquí de todos los indicadores que puede haber en responsabilidad social, acción social es uno más, como puede ser las energías de entrada, uno más, o la política de igualdad. Pero es el que la sociedad más vincula con RSC. También porque muchas empresas tienden continuamente a hacer una acción solidaria, pero una acción solidaria que puede ser contribuir yo qué sé, a una carrera contra la esclerosis múltiple, la campaña que hay ahora de las piscinas, de mójate contra la esclerosis, y lo pones como que es tu política de RSC del verano. Bueno, es una acción social que está ahí y mételo como filantropía, mecenazgo, patrocinio, depende cómo haces el acuerdo con la entidad, pero hombre, RSC, y cuento esto porque a todos se nos va un poco ahí el pensamiento en Navidad. Contribuimos con bancos de alimentos y comedores sociales y lo vinculamos a nuestra política anual de RSC. No, eso es acción social. Y dentro de acción social una parte muy concreta, porque aquí también entraría, o sea, dentro de relaciones con la comunidad una parte muy concreta. Por aquí entran relaciones con las administraciones públicas, institucionales, etc. Vale. Pero es muy importante, porque es la que te humaniza y es la que te entrelaza con las comunidades donde estás presente. Y es la que te puede vincular con una acción de reputación muy concreta y todo lo contrario también. Es muy sensible este ámbito. Con lo cual, pasamos a este modelo, eso lo tenemos todos muy claro, venimos del antiguo paradigma, que estaría por un lado la sociedad civil, las empresas y las administraciones públicas, y hoy, bueno, tenéis millones de información sobre el tema, nos encontramos con este modelo social, que todo está interrelacionado. Entonces, ¿cómo gestiono justo esa parte que es las relaciones con las sociedades donde estoy? En este caso, Alimerka lo que decidió es canalizarlo a través de una fundación. Porque esto lo puedes hacer desde un departamento, puedes hacerlo desde la propia dirección, un adjunto a dirección, desde la propia RSC, en algunos casos desde marketing, desde mi punto de vista muy erróneo, porque si lo vinculas a marketing, lo vinculas a una acción comercial y entonces puedes tener un efecto boomerang, rebote, porque la sociedad puede ver que te relacionas con ella con un fin comercial, con lo cual yo, si hay alguien aquí que lo vincula esta acción a marketing, pues bueno, hay que ver los contras que puede tener, otros lo vinculan a recursos humanos, bueno. Pero también hay una opción que es canalizarlo, externalizar, porque una fundación no deja de ser una entidad jurídica independiente, propia. Eso es la opción que tomó Alimerka.
Entonces, una vez que está eso sobre la mesa, claro, ¿qué te encuentras? Te encuentras con que la sociedad en la que te mueves es enorme y es muy amplia. Y te encuentras con que te llegan, y lo sabéis, peticiones, desde la cabalgata de Reyes hasta el patrocinio del club deportivo, la AMPA más próxima hasta el descenso del Sella para personas con discapacidad, colaborar con la Orquesta Sinfónica hasta el alumbrado de, yo qué sé, y algunas cosas muy bizarras. Entonces, claro, adoptamos el antiguo modelo de la obra social tradicional, muy característico de cajas de ahorros, de colaboro un poquito con todos, cojo un cuadradito para todos o me especializo. Tendencia, ahora mismo la tendencia un poco quizás obsesiva, ¿no? Porque es como casi un pensamiento dirigido, es que la acción social tiene que estar totalmente alineada 100% con tu área de negocio. Es decir, si nosotros vendemos alimentos, la acción social será ayuda alimentaria. Claro, para mí eso es un poco cerrarte, porque la sociedad con la que te relacionas no solo quiere eso de ti. Sí es verdad que abrirte a todo el abanico es muy arriesgado, pero solo centrarte a tu área, bueno, sí es verdad que ahora mismo la tendencia, hay que estar alineados, el foco tiene que ser el mismo que el de la empresa. Y, por ejemplo, de hecho hay obras sociales de banca que se están reorientando a ser educadores financieros para colectivos vulnerables, para que os hagáis una idea. O sea, están reorientándolo todo para hacer talleres para dar formación financiera a gente pues, que no sabe, que carece de herramientas para manejarse en un entorno financiero. Pero, claro, corres el riesgo de que te ciñes mucho, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Estábamos en muchos municipios, 7 provincias del norte de España. En esos municipios te piden de todo, nada nuevo que no conozcáis. Te llegan las peticiones desde diferentes niveles sociales, desde diferentes tipos de organizaciones, instituciones y demás, con lo cual es muy importante poner el foco y decidimos dónde nos colocamos. Bueno, pues entonces pensamos, tiene que ser colectivos de proximidad, tienen que ser colectivos que estén, Alimerca es de proximidad, es un supermercado de cercanía. Tienen que ser vecinos. ¿Dónde nos colocamos? Vecinos invisibles. Vamos a ir con nuestros vecinos invisibles, y esa es la misión, para mejorar su calidad de vida. ¿A qué llamamos vecinos invisibles? Aquellos que están con nosotros, que forman parte de nuestro entorno, pero por sus características físicas, sociales, económicas, psíquicas, pues no vemos el drama por el que están pasando. Personas mentales que viven solas, personas con Alzheimer en zona rural, que sus hijos viven en una ciudad y ellos quedaron solos y dependen de un cuidador que ni siquiera está toda la jornada, familias con hijos con alguna enfermedad rara, viviendas de personas refugiadas que están esperando a regular su situación para poder encontrar un empleo, es decir, en personas de nuestro entorno más próximo, pero que están con una situación muy delicada. Y aquí está la foto de esas entidades. La foto en el foco es de Asturias, la otra es de León. En total, 177, 180 entidades con las que mantenemos una relación estable, de proximidad, y vamos acompañándolas en diferentes proyectos. Para esto, lo mejor es que lo cuente el vídeo, para que se vea muy bien cómo hemos decidido identificar esos casos con 170, 180, es que vamos fluctuando más o menos, el año pasado subimos a 200, pero bueno, y decir, esto es nuestro foco, y a través de la Fundación hacemos la acción social canalizada en los vecinos invisibles. Vamos a escuchar ahora los testimonios, si mal no recuerdo, de 5 de estos vecinos, para ejemplificar y con ello ya dar por cerrada la intervención. Pedro. Es fuerte, ¿eh? No lo voy a negar para terminar el viernes, pero hay que mover un poco. Creo que lo tienes, creo que está doblado, duplicado. Están dos a la vez. Yo me llamo Juan, estoy casado con María José y tenemos 2 hijos, Alicia, que tiene 24 años. Espera, quítalo, que es mejor que quitarlo y ponerlo en... Espera. Tienes que quitar... Justamente el mismo día que cumplía 16 años. Pon esto.
problema visual y sobre Hay los que volver a 20 años ponerlo. empecé a cursar una pérdida Es que no visual se está ya viendo. importante por el síndrome de Usher. Pero es que no se está viendo. Me llamo Tatiana García, tengo 35 años, trabajo en Animerca y soy reponedora. Ahora. Mi discapacidad me cuesta aprender algunas cosas y después cuando ya sé dónde están las cosas para hacer y ya no me olvido qué tengo que hacer, dónde están las cosas y todo eso. Estuve trabajando en otros lugares, no me hicieron caso y me dijeron que era muy lenta. Y eso a mí me molestó muchísimo. En la Animerca me siento igual que mis compañeros. Si tengo una duda me lo resuelven. Soy capaz de todo y hago lo mismo que hace la gente que no tiene capacidad. En mi personal quería vivir con los compañeros en un piso o tener una pareja que me quiera mucho. Pero si se puede, si ese futuro llegara, que no sé si llegará, lo haré. Si no llega, estaré sola y viviendo con mi madre. Mi vida ahora estoy feliz, me lo paso bien en todos los lugares y yo con todo estoy contenta. Psicosis esquizofrénica paranoica. Se me fue la pinza de tanta preocupación. Desde entonces estoy cobrando la pensión al 100%, porque no puedo trabajar en nada. Y al principio el tratamiento era fuerte, pero con el tiempo el psiquiatra me ha ido bajando, porque tengo el mismo psiquiatra desde el principio. Y tengo mis altibajos, pero bien, disfruto del día a día, o procuro disfrutar. Cada vez tenía menos amigos, me encontraba solo, aislado, incomunicado, y entonces acudí a la asociación donde había actividades adaptadas y donde había apoyos profesionales adecuados para mí. Me siento solo, me siento aislado, pero hago esfuerzos por superarme cada día. Hacer las cosas de casa. Sí que es una vida difícil, pero no me importa. Las manos son muy importantes. Es mi herramienta, mi fuente de información. Yo hago las tareas domésticas, plancho, lavo, cocino. Y para salir a la calle, pues es complicado salir solo. Tengo un bastón blanco y rojo que me ayuda de dos maneras. Me ayuda porque voy diciendo a todo el mundo que soy una persona sordo-ciega y porque con él la gente me va respetando el paso. Y en el futuro para mí es una incógnita. Yo creo que siempre he salido airoso de todo este problema y yo confío en que siga siendo así. A ver, yo era emprendedor, tenía una personalidad para mí arrolladora, tenía las ideas muy claras, le encantaba jugar a golf. Tengo claro que soy lo que soy o somos lo que somos por lo que vivió Guille y por lo que vivimos con Guille. En mi vida se me había ocurrido que yo iba a escribir un libro, pero después, año y pico, 2 años después de que se muriera Guille, la Asociación Galván se puso en contacto con nosotros, bueno, pues para ayudarnos a superar el duelo. Me dijo que ¿por qué no escribes un libro? Yo siempre llegaba a casa hacia las 3:30 de la tarde y Guille pues más o menos un mes o mes y medio antes de morirse, que no se encontraba nada bien, estaba en la cama. Pues cuando llegué a casa, entré por la puerta y lo primero que me dijo María José fue: menos mal que llegaste, que lleva Guille todo el día preguntando a qué hora llega papá. Y eso es una manera de decir quiero estar con él o le quiero mucho. Me parece fenomenal que se invierta, que se investigue
nuestros hijos también siguen siendo unos valientes. Bueno, estoy hablando de Guille, pero igual que digo Guille podría decir Dani, podría decir Iván, podría decir Cristina. A nosotros nos gusta mucho hablar de nuestros hijos y a mí me preguntan cuántos hijos tengo y siempre digo que 2, porque son Ali y Guille. Ella está con nosotros y él no puede estar con nosotros, pero desde luego que no van a ser olvidados de ninguna manera. Entonces, pues que los demás nos sigan tratando como cuando estaban con nosotros, que nos pregunten por ellos, que piensen que siguen con nosotros porque siguen con nosotros. Rafael, Juan y su familia, José Luis y Tatiana, cada uno con sus diferentes capacidades, preocupaciones y realidades. Han sabido encontrar su lugar en un mundo que a veces los ve, pero no los mira. Ellos representan a nuestros vecinos invisibles, a los que hemos querido poner en el centro de nuestras miradas. Bueno, pues muchas gracias. Ahora también un momento, si alguna persona quiere hacer alguna pregunta y tal, pues seré encantado de responder. Si no hay, pues nada, No te acordabas ya. Está la autora del vídeo. Que siguió a todos a sus casas uno por uno. Sí, sí. Antonio, ¿cómo han vivido este tipo de colectivos? Bueno, la situación de aislamiento que para una persona que tiene su vida, digamos, bajo el estándar que todos los que estamos aquí tenemos, ya nos ha costado. Sí. ¿Cómo habéis podido conectar? Sí. ¿Qué tipo de seguimiento se ha podido hacer? Bueno. Porque me imagino que haya sido especialmente difícil para estos colectivos. Sí, estuvimos en contacto con ellos toda la pandemia y tenemos un contacto directo con los 100 y pico. Y hablamos con todos para ver qué necesidades tenían. Bueno, en algunos casos que había problemas de privación material se les facilitó ayuda alimentaria, pero prácticamente todos el problema es de salud mental. Muy marcado, muy marcado. El aislamiento les afectó mucho, sobre todo a nivel de depresión. Y luego las específicas de salud mental, como la que está Rafael, de Salud Mental Asturias, están muy afectados, sí, muy afectados. Y luego los de enfermedades degenerativas fue un paso para atrás que no es recuperable. Eso les afectó a todos, Parkinson, ELA, esclerosis, Alzheimer, esos tuvieron todos un paso muy grande para atrás, como que todo lo que habían avanzado con las terapias en los últimos años volvió para atrás y no se recupera. Entonces, pues es fuerte, sí, es muy fuerte y muy olvidado. Muy olvidado. Y desde aquí, ahora ya que tengo la oportunidad, y además esto se graba, que cuando queramos hacer acción social en las empresas y pensemos que se puede donar, que hay muchísimas opciones para donar, no solo aquellas muy conocidas, que tienen nombres pues muy característicos y que además trabajan muy bien, pero que pensemos que además está todo el colectivo de la discapacidad, la enfermedad, las familias, todos estos colectivos que se nos pasan, lo que reclama la familia de Guille, qué pasa con esas familias que una vez que el hijo fallece quedan en tierra de nadie, ¿no? Y sin embargo necesitan, para ese duelo enorme, necesitan apoyo muy a largo plazo. Bueno, ahí hay una serie de colectivos que desde la acción social de las empresas podemos hacer y que es muy bonito y muy gratificante además. Nosotros lo recomendamos y bueno, y es un mensaje que siempre digo, que no vayamos solo a lo clásico, ahora que llega Navidad, porque ya están, os comentabas antes la lotería de Navidad, ya está a la venta, pues seguro que ya estamos pensando también qué acción solidaria vamos a hacer en Navidad, pues que hay muchísimas entidades que además y están pasándolo mal, porque tienen muchos gastos. Por ejemplo, les apareció una partida. Estas entidades trabajan todas con presupuestos muy ajustados. Estas entidades de estos vecinos que llamamos suelen ser la misma historia. De golpe te aparece en la familia un problema, una enfermedad, o yo qué sé, un problema del tipo que sea, o la necesidad de llevar a los ancianos que tenemos ahora en Castilla y León, sobre todo en la provincia de León, de ámbito rural, que fueron quedando muy aislados, y hay que llevarlos en transporte a los centros de terapia más próximos, que pueden estar en La Bañeza, Valencia Don Juan y demás, y sin transporte no hay terapia para Alzheimer, se quedan en aislamiento total. Entonces empieza porque alguien detecta esa necesidad, crea una asociación. Esa asociación le suele dejar el ayuntamiento un bajo,
y empieza a pedir fondos próximos. De golpe consigue una pequeña subvención y arrancan. Una subvención que suele ser del ayuntamiento, pero todo muy, muy sencillo. Y de golpe van creciendo y van creciendo. Llega la fase de contratar a una trabajadora social, un trabajador social, se empiezan a pedir fondos del IRPF, de la famosa X, ahora también con el impuesto de sociedades van a tener la posibilidad de optar, y crece un poquito más la entidad. Y tiene los gastos tremendamente ajustados. Hablamos de presupuestos que está todo ajustado para pagar la nómina de esos terapeutas, del local y demás. Un gasto inesperado les deja con un nivel de vulnerabilidad extremo. ¿Qué apareció con la pandemia? Los gastos de higiene, medidas de protección y demás. Esos gastos que pudieron ser para algunas de 5.000, 6.000, 7.000 euros, los dejaron fuera de juego. Pero cuando decimos fuera de juego es sin posibilidad de prestar servicios de fisioterapia a domicilio. Entonces, claro, el papel que puedes tener ahí con una pequeña ayuda es muy fuerte, porque eso sí que es impacto social. Tú le das un medio como es contribuir a esa ayuda, que normalmente pues son con colaboraciones que hacen con fisioterapeutas en las respectivas localidades, y el impacto, sin embargo, es la mejora de calidad de vida de ese colectivo, ¿no? Entonces, les ha afectado muchísimo, 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 mucho. Y luego los donantes cayeron de forma bastante drástica. Sí. Cayeron grandes donantes que conocéis institucionales, que históricamente formaron parte de estas entidades. Hablamos de las antiguas obras sociales, vinculadas a las cajas de ahorro antiguas, que tenían una cierta relación de dependencia y, claro, por el cambio a fundaciones bancarias eso desaparece, con lo cual... Delicado. ¿Más? A mí me gustaría felicitaros por la fundación, porque tengo la oportunidad de asistir a los actos que organizáis una vez al año, gracias a la Fundación de Carmen, y para mí esos colectivos invisibles se hicieron visibles, porque pues uno, por el estilo de vida que llevamos, o propio egoísmo, no sé, pues lo que hice allí, pues a título personal, que yo soy anti-dar mis datos y todo, como soy clienta de la Limerca, pues la tarjeta, y cada vez que puedo donar esos pocos euros, pues me siento orgullosa, pequeña, pero orgullosa. No, pequeña en absoluto. Esos euros el año pasado, euro a euro de la gente los clientes que donasteis los vales, fueron 240.000 euros. 240.000 euros que se donaron íntegramente a entidades como estas. Entonces es importante el volumen. Y aprovecho y digo porque una vez estaba haciendo la donación del vale y una persona que estaba a la unión en la cola dijo, pues esto solo lo hacen por publicidad. Sí, claro. Y entonces me dolió porque la gente pues lo ve como, si es mi dinero, yo me lo gané comprando en la Limerca, ¿por qué me piden ahora si lo dono? Es inevitable. Cuando haces acción social desde la empresa, siempre vas a tener que estar abierto a que haya varias lecturas y varias miradas. Lo vimos también con las donaciones al sistema de sanidad pública, más recientes que hubo también. A ver, tú es algo que partes de ello. Si tú haces acción social de la empresa, sabes que vas a tener varias lecturas. La sociedad es muy plural y no a todo el mundo le gusta. Lo vimos antes con el planteamiento de Friedman, porque pueden considerar, no, tú paga, tú contribuye al sistema impositivo y que sea la administración pública quien decida con qué entidades del tercer sector y del medio ambiente se contribuye, pero no tú como agente privado. Esa es una lectura que es legítima, forma parte de la pluralidad ideológica en la que la sociedad está, pero yo creo que nosotros como empresa pues debemos estar más situados en ese liderazgo responsable y con capacidad de respuesta, y aquí tienes una capacidad de respuesta con tu entorno, y más cuando tu empresa es muy popular, que es de proximidad. Tú estás en las localidades, generas empleo en las localidades, tienes proveedores de las localidades, tienes que contribuir con las localidades. Eliges vecinos invisibles, podríamos haber elegido discapacidad o deportes, pero bueno, deportes es que entra más en patrocinio también, ¿no? Pero hay que contar con ello, que nadie piense que no va a tener esa parte. Es como el arco político, ¿no? Tú vas a lanzar la idea y dentro del arco político pues va a haber diferentes interpretaciones de la idea que acabas de lanzar. Sí,
Es así. Bueno, pues soy consciente de que en estos minutos hice una mezcla enorme, pero quería hacer el embudo desde lo que es la responsabilidad social y la sostenibilidad general, que se viese que es un todo que afecta a la estrategia general de la empresa y cómo se puede ir luego, el embudo va bajando a tu área, que puede ser medio ambiente, puede ser diversidad, puede ser, y en nuestro caso ya es, en mi caso, la acción social, ¿no? Y que todas esas áreas juntas construyen la responsabilidad social o la empresa que tenga capacidad de respuesta. No sé si hay más dudas o más confusión. Lo primero, darte la enhorabuena por la exposición y agradecerte que siempre aprendemos algo. En tema de sostenibilidad, todos los que estamos aquí, supongo, vinculados de una manera o de otra al tema personas, somos responsables y corresponsables con algunas de las acciones y actuaciones que hay que llevar a cabo. Pero quizá lo que no seamos tan buenos, y al menos yo soy crítico conmigo mismo, es en corresponsables. A la hora de trasladar a todo el equipo que te rodea aquello que no deja de para ellos ser en muchas ocasiones una memoria de 100 páginas. Y mi pregunta, mi reflexión es, ¿cómo hacemos llegar a todas nuestras personas, a toda la plantilla que componen vuestras empresas, el que se está haciendo algo y que ellos pueden participar y colaborar con ello y que de alguna manera también se deben sentir parte y parte de eso que se está haciendo? Hablas del informe no financiero, el informe de sostenibilidad. Es muy difícil implicar. A ver, yo creo que es importante, sobre todo, el primer año es muy difícil, no se ve más que como la respuesta a una regulación que acaba de caer, un 28 de diciembre, pero cuando vas teniendo datos históricos es más fácil sensibilizar a los diferentes departamentos, porque les da ese cuadro de mando en el que pueden ver cómo están actuando con sus diferentes indicadores. Entonces lo que tienes es que hacerles ver que es una herramienta de gestión. Ese despliegue de información que tú puedes abrir ahí con esos informes es una herramienta de información y que también le permite a cada departamento conocer lo que hace el de al lado. Eso es fundamental. Entonces hay que implicarlos en la elaboración. Cada departamento tiene que participar en la elaboración. Y luego lo bueno es ponerlo todo en común y que todos vean el papel que jugaron dentro de ese gran entramado, ¿no? Es difícil, no te digo que no sea difícil, pero una de las claves es que cada departamento elabore sus propios datos, participe de ello, vea que es algo más, que no es solo dar datos, que luego tiene una herramienta que le vale para tomar decisiones. Pero eso es a veces lo que ocurre, ¿no? Si mira un vehículo nuevo, evidentemente híbrido, ¿vale? De hidrógeno, aquí estamos en pro y a favor, evidentemente, de la sostenibilidad medioambiental. Yo soy el conductor, lo llevo, manejo una nueva tecnología, ¿no? Pero mira en qué otras cosas se están gastando el dinero y nosotros estamos reivindicando todos los días mejoras también sociales, ya no digo laborales o retributivas, sino sociales, ¿no? Es donde choca a veces lo tangible con lo que realmente te encuentras en el día a día de enfrentarte a todas estas situaciones, ¿no? Por eso mi pregunta o mi reflexión iba por ahí, ¿no? ¿Cómo hacemos ver a los cientos, miles de empleados? A todos los empleados. Claro, que participen activamente de tus iniciativas. Sí, vale, pensé que me... Ya, vale. Vale, pensé que me decías a las direcciones, vale, sí. Vale, pensé que me decías a los directores de cada área. Corresponsables, sí, pero corresponsables, ser capaces de alguna manera llevar y trasladar la noticia a todos y que de todos... Bueno, yo ahí lo primero, claro, porque date cuenta que normalmente yo con los directores, las directoras de sostenibilidad de RSC que conozco, normalmente lo que se hace es un poco un engranaje, o sea, haces como de nodo entre esa red para captar la información, elaborarla y luego dársela a la organización para tomar decisiones, ¿no? Pero claro, es verdad que muchas veces cuando tú estás en estos foros, ahí queda, de dirección a dirección. ¿Cómo llega hacia abajo? Comunicación interna. Lo primero es que tienes que cambiar totalmente la forma de presentarlo. Un informe de sostenibilidad no está para llegar al 100% de la plantilla. Tiene una cantidad de indicadores que no valen para eso. Tienes que cambiarlo totalmente y hacer un documento muy, muy sencillo, de 1 o 2 páginas,
que te resuma todos ellos, ¿no? en esa visión integral. Pero eso es hacer una acción ya de comunicación interna. Por ejemplo, vosotros, ¿qué percepción tenéis de la percepción para la redundancia de cómo consideran los empleados o si conocen los empleados la fundación? Ahora me hablas solo de la fundación, no de la parte de global. Vale, la fundación. Mira, los empleados conocen la fundación básicamente, sobre todo en tiendas, porque forman parte... Su participación es imprescindible para muchas de las acciones que hacemos. Por ejemplo, los vales solidarios. Todo el personal de caja conoce porque se donan vales continuamente. Ahora mismo acabamos con el sorteo del oro de Cruz Roja, que tenemos una colaboración estrechísima, que se alcanzó el récord de ventas con 200.000 euros también para Cruz Roja, 204.000 euros que se vendieron de boletos, que es una colaboración que haces de forma pues, totalmente altruista. Creo que anda ahora mismo por 90 supermercados, todos los días los excedentes lo retiran y las encargadas lo preparan para que lo recojan entidades sociales próximas, con lo cual es que forman parte en ese sentido. Desde el momento que tú recoges todos los excedentes a cierre y llega la entidad social más próxima a recogerlos, hay un vínculo con ello, ¿no? Entonces, conocer ese sentido, saber que hay esa herramienta, sí. En profundidad, en el día a día, eso es mucho más complejo. Eso es mucho más complejo. El trabajo, por ejemplo, de las tiendas, de una cadena de distribución, es exigente. Estás de atención al público y, claro, tampoco puedes dedicar todo el tiempo que te gustaría, a lo mejor analizar, en este caso, lo que hace la Fundación. Cuando hacemos un acto en una localidad, el último fue La Bañeza, por ejemplo, precisamente con lo del transporte adaptado para mayores de zona rural, para que fuesen a terapias a La Bañeza, lo que sí que siempre intentamos pues, es acercarnos al supermercado, saludar, decir que vamos a hacer ese acto y al menos que lo que hay en su pequeño territorio, que eso lo conozcan. Que como además sales mucho luego en el medio próximo, en la prensa local, bueno, intentar que ese vínculo en ese momento lo hagas. Sí, sí. Pero eso es un trabajo diario y continuo. Sin fin, eso es continuo. La comunicación es continua y la interna es diaria, es que no puedes parar. Sí. Pero me quedo con la idea de la acción social hacia afuera, evidentemente, que todos hacemos. Bueno, y luego... Pero recojo de la reflexión de hoy la socializante hacia adentro, hacia las plantillas y las necesidades que tenemos de que también cambie un poco el chip y que la Claro, es que tú eres de recursos humanos de ALSA, ¿verdad? Claro, pero es que tú tienes también ahí tela marinera, que tienes un sector candente, claro. A ver, luego hay un tema que está implícito en todo esto. No es lo mismo trabajar estos temas en una empresa de autobuses, supermercados, maquinaria, que en la banca, que en consultoría, que... sector minero, claro, es que luego tienes que buscar una adaptación continua. Tú ya tienes ahí... Casi nada, ¿eh? Bueno, yo creo que hablo en nombre de todos, de todo GAM y de todas las asistentes, en darte las gracias otra vez por tu movilidad, por habernos traído además esta charla tan interesante. Así que bueno, sobre todo otro aplauso, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y ahora, para todos los que queráis y que podáis, preparamos un pequeño vino español, abriremos las ventanas, mantenemos un poco la distancia de seguridad, que tenemos un pequeño vino español, y los que sois de fuera, no os vayáis sin ver a Lucía, mi compañera, o a mí, porque tenemos un pequeño detalle para vosotros, ¿vale? Así que nada, espero que os hayáis sentido y os sintáis como en casa. Muchas gracias. Gracias. Ay, qué calor.